Constitución, en el Congreso. Esto tiene lugar en el Palacio Real después de ser galardonada con la entrega más que galardonada es la concesión del collar de Carlos III. ¿no? Un obsequio en todo caso, ¿no? Bueno, en este caso más que obsequio, un merecimiento por razón de su destino. La Orden de Carlos III, efectivamente. Nos acompaña ya Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional. Don Daniel, buenas noches. Muy buenas Hombre, noches. Además, muy especialmente sensibilizado y con un conocimiento muy directo de la Casa Real, con todo lo que tiene que ver con la monarquía. Y creo que es oportuno invitarle en estos casos. Es un placer y un honor, como siempre, estar contigo y aquí, en 13 Muchas gracias, Daniel. Voy a preguntarle antes a Álvaro, a Maite y a Ignacio Santamaría, que han seguido, lógicamente, lo que ha ocurrido en el Congreso, los discursos, los actos, los gestos, los movimientos, los momentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoráis la situación? ¿Qué conclusión sacáis después de lo que se ha visto y se ha vivido? Álvaro. Bueno, yo creo que desde el punto de vista institucional impecable todo, ¿no? Yo no tengo ningún pero que ponerle a toda la pompa y circunstancia, como decías tú antes, que hemos vivido en el día de hoy. Al final, las democracias y las monarquías son formas, y creo que lo de hoy es una buena demostración de ello, y en España, afortunadamente, todavía las formas se siguen guardando, pese a que el gobierno se empeñe sistemáticamente en aguarnos la fiesta, ¿no? Yo creo que ayer, reuniéndose el Partido Socialista con Puigdemont, ya dejó en muy mal lugar los fastos de hoy, porque creo que un gobierno con una mínima sensibilidad hubiera aplazado esa foto para no ensombrecer los actos de hoy. Y ya si encima añadimos que se acaba de anunciar un acuerdo por la amnistía con Esquerra Republicana, ya me parece el colmo de los colmos, ¿no? Eso se ha producido hace un ratito. Hace unos minutos. La noticia. Por tanto, yo creo... Ya hay acuerdo de Esquerra Republicana con Sánchez para investirle a cambio de esa amnistía. Claro, no, por eso yo digo que aquí la única nota discordante es la que pone el gobierno y la que pone el presidente, no por su actuación hoy, sino por lo que ha hecho antes y después del acto. Maite. Yo también creo que institucionalmente ha sido un acto, en fin, de 10, y que nos ha devuelto una España que creíamos que ya no existía, ¿no? Una España del pacto constitucional, una España educada, muy institucional, mirando al futuro desde los ojos azules y limpios de la princesa Leonor. Creo que además ha puesto en valor que, a pesar de tener un gobierno en el que se sientan, un Consejo de Ministros en el que se sientan antisistema y que por lo tanto quieren dinamitar el sistema desde dentro, el sistema todavía resiste, y con él probablemente muchos ciudadanos que han visto que esta monarquía sí les representa, porque al final, si una monarquía puede ser útil como lo es para esta sociedad, puede ser funcional como lo es, puede ser ejemplar como lo son los reyes y la futura heredera, y sobre todo tiene ese carácter integrador que no tienen los partidos políticos, ¿no? Que nos han llevado, yo creo, a una situación devastadora desde el punto de vista institucional. En general estamos sometidos a la peor clase política, ¿no?, de toda nuestra historia. Pues hombre, ha sido un respiro ver que esta institución funciona a pesar de todos los envites que recibe, insisto, desde el mismo corazón del Estado por parte de este gobierno, de su presidente, que no se lo ha puesto fácil al rey Felipe, pero que yo creo que el rey Felipe tiene un comportamiento absolutamente impecable, ajustado a la Constitución, y luego ha demostrado la falta de conocimiento de los miembros, los socios de Pedro Sánchez y varios miembros del gobierno, que no se han enterado que esto es el sometimiento de la princesa Leonor a la Constitución y al Parlamento, a la soberanía nacional, por cierto, a la soberanía nacional, no, como ha dicho hoy Francina Armengol, a la soberanía popular. El Congreso está representando a la soberanía nacional, no a la soberanía popular. Pues eso, lo dicho, yo creo que ha sido un momento importante y que a lo mejor ha sido un espejismo, solo un espejismo, pero que nos ha devuelto a la mejor España. Sobre todo al mejor Congreso, con esa ovación de 4 minutos a la princesa de Asturias, con las ausencias notables de aquellos que hoy sobraban. Si no fuera, insisto, Ignacio Santamaría, ¿verdad? Hola. Que estos son los que le dan el gobierno a Sánchez. Porque si no, ni los echábamos de menos. O sea, pueden quedarse donde quisieran. Sí, quizás ha sido un acto muy brillante, pero con un día gris, ¿no? Y no solo meteorológicamente, sino también
ese gris, esa sensación que nos ha quedado pues de ese desplante, ¿no? Porque uno puede ser republicano, uno puede pensar pues que la monarquía no debe reinar en España, lo que sea, ¿no? Hay libertad y hay derecho a expresar todas las ideas, pero hay una cosa que es la cortesía parlamentaria, que es el respeto institucional, que yo creo que eso no puede faltar, ¿no? Y hoy, en un día como hoy, pues esas ausencias, que efectivamente no les hemos echado de menos, pero son ausencias muy clamorosas. Y luego, pues hablando de clamor, esa ovación yo creo que ha sido el punto más emotivo, ¿no?, de la mañana de hoy, ¿no? Una ovación de 4 minutos que hubiera sido más larga si no la llega a interrumpir la señora presidenta del Congreso, Francina Armengol, que la cortaba así de cuajo, ¿no? Pero yo creo que ahí hasta el rey se le ha visto emocionado, ¿no?, al rey Felipe VI por esa ovación, porque no se esperaba tanto tiempo de aplausos, ¿no? Y yo creo que ha sido un reconocimiento también ver a los miembros de la familia real con esa armonía, ¿no? El rey todo el rato pendiente de su hija, pues y todo lo que representa una ceremonia como esta, que ha sido sencilla, pero sí que es verdad que ha representado la grandeza de una nación como es España, con una historia como la de España, que puede presumir de ser una de las monarquías con más historia, con más éxitos y con mejor prestigio del mundo, ¿no? Y creo que eso ha quedado claro esta mañana, ¿no? Bueno, para quien lo quiera ver. Por supuesto, el experto Daniel Berzosa va a incidir precisamente en algunas de las cosas que tú ya apuntabas, Ignacio. Daniel, ¿dónde radica la importancia del acto que se ha vivido hoy? Que, por cierto, no sé si la nuestra es la única monarquía donde el rey, el heredero o la heredera suelen jurar la Constitución, ¿no? El rey no, el rey naturalmente cuando... Bueno, digo, el heredero, perdona, la corona. El heredero sí, efectivamente. Eso es una singularidad. Es la única del entorno donde se contempla que efectivamente el heredero jure. De hecho, puede darse hasta la singularidad de que un heredero jure 3 veces la Constitución, porque hasta que llega a ser rey, que tiene que jurar, puede ser incluso regente, y tiene que volver a jurar el mismo juramento que ha hecho hoy como príncipe heredero. La indudable importancia del día de hoy, yo creo que el día de hoy hay que verlo pese a los nubarrones que se han comentado acertadamente aquí, o la tormenta perfecta a la que parece que se avanza, pero Antonio, cada día es toda la vida. Y hoy es un día extraordinario y singular en la historia de España y en la historia positiva de España. Tenemos un acto constitucional de primer nivel, que es que el heredero de la corona, la heredera de la corona en este caso, ante las Cortes Generales, porque las Cortes no tienen que decir que sí o que no, sino que ante que representan al pueblo español, a la soberanía nacional, reciben ese compromiso público y bajo la fórmula del juramento, que siempre tiene una vinculación trascendente, que va más allá. Bueno, y con los diferentes discursos que he dicho posteriormente, hemos visto de su compromiso de ir adelante con todos los grandes principios que viene defendiendo la monarquía en España desde el primer momento y en particular su padre. Y yo creo que en particular, además, o en concreto y añadidamente, la figura de la princesa de Asturias, que naturalmente sigue en formación, va emergiendo, se va constituyendo como alguien extraordinario, porque su sencillez, su naturalidad y su sobriedad, yo creo que nos tienen a todos completamente embargados, porque realmente ya sea vestido de uniforme, ya sea el 12 de octubre, ya sea en la Jura de la Bandera, o ya sea hoy, parece que está llamado a ello y efectivamente cuando pronuncia palabras son realmente contundentes. Y por otra parte yo creo que representa no solamente a su generación, que es muy importante, acabamos de ver que los menores de 30 años, que no está nada mal, que eso es el mayor problema hoy día, se sienten atraídos, convencidos de que va a ser una buena reina y que lo será en su momento determinado, sino que recoge los valores positivos, porque cada generación tiene también sus valores, tiene sus preocupaciones, las que hemos tenido, ¿no? Y por tanto reafirma también esa idea clave que está en la monarquía, que es la continuidad, el aseguramiento en la sucesión y saber que tenemos una gran princesa heredera esperando, Dios quiera que sea dentro de muchos años, sea nuestra futura reina. Lo que está claro es que se ha desatado la leonormanía, ¿es verdad? Y va a ir a más. Y va a ir a más. Por eso digo, las amenazas contra la monarquía, digamos que se disipan a partir de emerger la figura de la princesa de Asturias, porque hay quienes se empeñan todavía en cuestionar, ¿no?, a la monarquía y, en fin, reivindicar la república. Estos que no han ido hoy en el Congreso, y fíjate que son minoría, pero la mano que tienen es notable. Claro. Son los que forman gobierno en España, no lo olvidemos, y a los demás nos dejan así, inervis. Bueno, yo creo que la solidez o no de la monarquía, o sea, depende realmente de la propia solidez del rey.
don Felipe. O sea, realmente el rey es un súper mega activo desde este punto de vista. Es una figura política e institucional internacional de primer nivel y él mismo, con una trayectoria impecable y formidable, frente a todos los retos que estamos viviendo desde hace prácticamente el inicio del reinado, que yo a veces digo, madre mía, si es que no he tenido ni un minuto de paz. Al contrario, en lugar de paz ha sido complicación tras complicación, lo que se ve reforzado, porque se ve un rey realmente admirable o competente, pero que encima está apoyado con una familia que funciona y con una heredera que ahora mismo la impresión que tenemos todos al margen por todo lo que hace es que lo está haciendo fenomenal y lo va a hacer también fenomenal. Entonces eso es incuestionable, ¿no? Hay una ministra, que lo hemos comentado anteriormente, que no ha estado lógicamente en el Congreso, pero no solamente, en fin, ha demostrado su decoro, la falta de decoro institucional y su, digamos, mala educación, sino que ha cometido la grosería, perpetrado la grosería de decir públicamente que va a trabajar para que esta princesa de Asturias no llegue jamás a reinar. Es que y a lo mejor esto es una reflexión más amplia, no solamente respecto de la corona naturalmente, sino del momento social y político que vivimos. Da la impresión, o al menos a mí yo tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, de que las cosas ya no significan lo que dicen las palabras que las soportan, no sé si me explico, es decir, que estamos oyendo que se hizo una cosa y se hace la contraria. Pero la misma persona, y no se encuentra en contradicción. Es como si las palabras, que tenían un significado propio, cuando decía algo, tenían un valor. Pero en general vemos que se puede decir una cosa y la contraria, y no tiene consecuencias. Quiero decir con esto que el alcance, cuando vemos este tipo de indiscutibles feos, descortesías parlamentarias, tácticas políticas, responde a una fuerza real de cambio, no de deseo, de cambio de destrucción, o realmente se está jugando de cara a la galería, porque con la sola pose se consigue el efecto suficiente para que el electorado de cada grupo pueda mantenerse fiel a lo que hacen sus líderes. Es que es tremendamente desconcertante, porque por una parte hemos vivido más que nunca estos intentos de mover la silla, atacar la corona, pero por otra parte vemos las encuestas, vemos los resultados, entusiasmado más que nunca, la mayoría de los españoles, si no me equivoco, el 60% creen que será reina doña Leonor, no ya don Felipe, por supuesto, sino que será reina, es decir, es apabullante. Entonces, como si hubiera una realidad que podemos medir y una realidad que se desea y se proclama, pero que no tiene reales consecuencias. Luego, desde el punto de vista político, y os pregunto a vosotros, claro, hoy hemos asistido a un momento en el que el presidente del gobierno le ha prometido a la princesa Leticia lealtad, afecto, apoyo por parte del gobierno. A la princesa Leonor. Cuando la ha entregado él. A la princesa Leonor. Sí, he dicho Leticia, a la princesa Leonor, ¿no? Claro, y lo dice quien preside un gobierno con 3 ministros que se han ausentado del acto, y uno de ellas, y la señora Belarra, la niña de la curva concretamente, pues amenazando con que va a hacer todo lo posible para que la princesa Leonor no reine. Es que es tremendo. Pero ¿dónde quedan todas estas palabras? Es todo, de verdad, es todo surrealista. Que lo dice además Antonio al día siguiente de haber pactado algo que va a ser atestar un golpe a la Constitución, pero que le va a dejar, o sea, temblando, porque a ver, de haber pactado la amnistía y posiblemente un referéndum o una declaración de independencia. Eso viene después, pero viene, vamos, seguro. Pero claro, el día después de la foto, ¿no?, de Santos Cerdán con Puigdemont y debajo del cuadro del 1 de octubre, ¿no?, del referéndum ilegal, o sea, ¿qué lealtad es esa, no? Porque, bueno, yo antes bromeaba diciendo, joder, si Pedro Sánchez te promete lealtad ya te puedes echar a correr, claro. Porque seguramente te va a dar lo contrario, ¿no? Es que aquí, lo contrario. Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que son las palabras y luego los hechos. Y Sánchez, aprobando una ley de amnistía, está no solo desautorizando al Tribunal Supremo, que en su día juzgó y condenó a los líderes del Procés, sino que también está echando por tierra el discurso que hizo el propio Felipe VI cuando sucedió el Procés. Claro. Es decir, la ley de amnistía viene a acabar con todo eso, viene a dar por hecho que aquello estuvo mal, que aquello fue un error, y por tanto no hay lealtad que valga. O sea, es que no hace falta que nos lo diga Sánchez, ya lo estamos viendo. Está poniendo en cuestión todo lo que hizo la democracia española en aquellos años. Y por tanto, desde ese punto de vista, está siendo lo más desleal que se puede
con Su Majestad el Rey. Y yo creo que también el comportamiento que ha tenido con el propio rey durante, aparte de la aprobación de la ley de amnistía, de los pactos que tiene, yo creo que nunca como con este presidente del gobierno la monarquía ha tenido menos presencia institucional y se le ha eclipsado a la figura del rey. Yo creo que un potencial y como gran activo que tiene, como antes decías tú y con toda la razón, y eso lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque claro, ha habido una campaña que yo creo que ha emprendido el propio presidente contra la corona utilizando al rey Juan Carlos. Esa ausencia, que hablamos de las ausencias de los políticos, de los ministros, pero yo creo que también hay que hablar de esa ausencia, que tiene mucho que ver con la campaña que este gobierno ha hecho contra la figura del anterior monarca, del jefe de Estado, que ha culminado hoy en que no ha podido ni siquiera asistir al Congreso de los Diputados, en su condición no solo de abuelo, sino de ex jefe de Estado. El anterior rey, y además el rey que impulsó la Constitución, no ha podido estar en el juramento de su nieta y de la heredera de su heredero. Y eso me parece que forma parte del, como yo decía antes, y creo que además está constatado por los hechos, del poco apoyo que ha recibido la corona por parte de la segunda magistratura del Estado, que es el Ejecutivo del Gobierno. Daniel. Sobre la esto que estamos comentando, ¿sí? O lo último que está diciendo. Yo ahí quiero decir, es una aproximación, es una reflexión, al margen de estar de acuerdo sustancialmente con lo que se ha dicho respecto de la... Vamos a ver, es indudable que don Juan Carlos fue el rey, el motor de la transición, ayudado por una serie de indiscutibles personajes, ¿no? Eso no se puede discutir. Ocurre quizá en el presente, en una negociación siempre a tres bandas, Casa Real, Gobierno, Congreso organizado, y con una realidad política muy distinta. No hay que olvidar que la España de ahora, bueno, esto es presente, pero subrayar, no es la España de 1986, donde para empezar Felipe González, con otro carácter, otra forma, tenía 202 diputados aún en el Congreso, más la mayoría del Senado. Ahora tenemos una situación política enormemente fragmentada, creo, si no me equivoco, hay 13 grupos parlamentarios y la lucha política se está debatiendo simplemente para alcanzar una mayoría absoluta. Está claro que eso genera tensiones y actos reflejos respecto a los partidos. Dicho esto, hay una dimensión institucional, seguramente donde se ha decidido, una dimensión familiar que habrá que atender. Y en estos complejos o difíciles equilibrios, al margen de lo que sintamos o de las injusticias que efectivamente en cierto modo se puedan percibir, es lo que llevan a que esto sea posible, aparte de las perplejidades. Bueno, pues brevemente, Daniel, te pregunto sobre el tema de la amnistía. Como experto constitucional, ¿qué tipo de ley puede aprobar Sánchez, que ya ha acordado con Esquerra? Falta la otra pata del banco, que es la de Junts, la del prófugo, la del delincuente Puigdemont. ¿Qué tipo de ley puede aprobar para que el Constitucional, el señor Conde Pumpito, que ha estado presente en todos estos fastos, la bendiga? Bueno, vamos a ver. Si es una auténtica amnistía, y pongo la condición de si es porque tendremos que ver en qué queda, no cabe, en mi opinión, jurídica, racional, que la Constitución no puede avalarla. En mi opinión, si es una ley de amnistía, es decir, si coge el genuino amnesia que viene griego. ¿Y por qué no puede haber una amnistía en un régimen constitucional? Porque supone la impugnación de que España sea una verdadera democracia, porque supone reconocer que en España se han juzgado delitos políticos, porque supone que España no es un Estado de Derecho, sino que ha sido un Estado autoritario o dictatorial. Es una impugnación desde la base, es decir, no se trata solo de argumentos jurídicos, que se han vertido muy inteligentemente por ilustres colegas que hemos tenido ocasión de leer todo, y no voy a citar todos los nombres para no dejarme ninguno fuera, pero numerosos, hay abundantes argumentos también jurídicos que salen de la Constitución y otros que no pueden, o sea, no vale invocar simplemente que la amnistía se puede emplear porque es una solución de conflictos para pacificar una situación política, porque antes que eso está el propio pacto democrático. Y admitirlo, insisto, sea tanto como decir que en el año 1995 el llamado, con toda razón, Código Penal de la Democracia no lo era, porque cuando se han juzgado unos supuestos delitos, estos delitos que eran no delitos acordes con un Estado de Derecho, que por cierto, con la Constitución de 1978 alcanzamos la igualdad con cualquier Estado occidental de nuestro entorno en todos los estándares: soberanía popular, división de poderes, crítica al poder, libertad de expresión, posibilidad de la alternancia y la Constitución como norma jurídica suprema. Por eso, si es una amnistía o si el contenido de lo que se esté preparando responde a esa idea, creo que jurídica y racionalmente no cabe en la Constitución. Bueno, vamos a ver, conoceremos más detalles en las próximas horas, sin duda alguna. Gracias, Daniel Berzosa, catedrático de Derecho Constitucional. Un verdadero placer. Daniel. Un placer. Un placer. Estamos de vuelta en un ratito y seguimos.